El 15% de las parejas en Costa Rica no pueden tener hijos y según datos de la Caja del Seguro Social, en 3 de cada 10 de esos casos el problema está en los hombres. Exacto, y por eso hoy queremos hablar sobre este tema con el urólogo Mario González, a quien le damos una vez más la bienvenida. Buen día, doctor. Muchas gracias por la invitación a estar de nuevo acá. Gracias. Bueno, comencemos por lo primero. Definamos la infertilidad masculina. ¿Qué es? La infertilidad, primero que todo, es una enfermedad que aflige muchísimo a la pareja. Realmente no es algo que a uno le duela ni que vaya a tener ninguna afección en algún órgano o algo así, pero afecta muchísimo a las parejas. Y uno que realmente no ha padecido esta enfermedad, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de tratar parejas o hombres que son infértiles y realmente es casi devastador. Infertilidad como tal se define como la imposibilidad de lograr un embarazo después de un año de no estar planificando. A veces las parejas se desesperan y unos 2, 3 meses después de haber dejado las pastillas o después de haber dejado algún otro método de planificar, se frustran porque no han dejado a la pareja embarazada. Sin embargo, hasta que haya pasado un año es realmente que uno empieza a indicar los estudios, etc. Y sí, como lo decías vos, es realmente alto. O sea, 1 de cada 10 parejas prácticamente va a tener algún tipo de infertilidad y casi la mitad de esos casos son debidos a algún factor masculino. Doctor, hay 2 términos que utilizamos a veces como sinónimos y yo entiendo que no lo son, que es infertilidad y esterilidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Que esterilidad es, por ejemplo, que hablamos el programa pasado de la vasectomía. O sea, la vasectomía es un paciente estéril, ¿de acuerdo? Él no tiene ninguna posibilidad de dejar embarazada a la mujer. La infertilidad es cuando no existe, más bien existe el deseo, ¿verdad?, de tener un hijo, pero no lo logran, ya sea por diferentes factores que pueden ir desde el cerebro, desde los testículos, obstructivos, etcétera. ¿Y cuáles serían esas causas entonces de la infertilidad? Existen varias causas. Existen las causas centrales, ¿verdad?, que son las hormonales. Las hormonas se producen en unas glandulitas del cerebro que son la hipófisis y el hipotálamo. También existen las causas testiculares, que es más o menos como la fábrica, ¿verdad?, de espermas y de testosterona. Y también están las causas obstructivas, que es que las hormonas están bien, el testículo está bien, pero por algún motivo los espermas no están llegando a ser eyaculados. Y más o menos así es como uno aborda el tratamiento de los pacientes. Las más frecuentes son las testiculares. Realmente las hormonales son menos frecuentes y son un poquitito más difíciles de tratar, son un poco más complejas. ¿Qué le parece si hablamos un poquito más a profundidad de estos trastornos en los testículos que provocan el problema? Ok, como ya te dije, los testículos son los encargados, son como la fábrica, ¿verdad?, que hacen los espermas o hacen la testosterona. Hay otras cosas también, pero nos vamos a enfocar en esto. Existen unos túbulos, ¿verdad?, que son en el testículo, que miden kilómetros, ¿verdad?, que se enrollan, y ellos son los encargados de producir los espermas. Los espermas posteriormente van a pasar al epididimo, donde se maduran, y después al conducto deferente, que es donde finalmente terminan en eyacularse. Cualquier cosa que cause algún trastorno a nivel testicular nos va a producir algún tipo de problema. Uno de los más frecuentes, y de paso el que es reversible, la primera causa de infertilidad masculina reversible es el varicocele. Es frecuentísimo. O sea, un varicocele se define como una dilatación de las venitas que llegan al testículo. Todos tenemos venas en el testículo, igual que las mujeres tienen venas en los ovarios. Cuando hay esta dilatación, hay una columnización de sangre que va a producir un aumento de temperatura, un aumento de la presión y reflujo de metabolitos del riñón hacia el testículo. Los testículos están fuera del cuerpo porque ocupan menos temperatura para una síntesis adecuada de espermas y de testosterona. Por eso es que cuando hay un aumento de temperatura va a haber trastorno y el varicocele es una de las causas principales. ¿Y cómo sabe la persona que es infértil? O sea, ¿existe algún tipo de pruebas? Usted comentó algo de que se hacían unas pruebas. ¿Cuáles serían esas? La prueba más básica y la más sencilla de todas y una de las más económicas es el espermograma, ¿de acuerdo? El espermograma lo recogen por masturbación o por algún otro método, ¿verdad? Pero tiene que ser entregado a menos de 10 minutos de haberlo recogido, ojalá en el mismo lugar donde van a procesarlo. Y eso tiene que tener por lo menos 3 días o 72 horas de no haber tenido ninguna eyaculación y en un recipiente especial. El microbiólogo va a tomar el esperma, ¿verdad?, como tal, y lo va a extender en una lámina especial y él va a ver. Y en este espermograma se van a ver varios parámetros, no solo el número, ¿de acuerdo? A veces uno se enfoca mucho en el número, nada más de espermas, pero también en la calidad, en la motilidad, en la vitalidad y en la morfología. O sea, si son espermas que son normales o anormales. Cualquiera de estas alteraciones nos va a producir un proceso de infertilidad.
ya sea que tenga bajo número, que no se muevan o que se muevan poco, que sean anormales o que no sean viables, o sea, que estén muertos. Y como te decía, el varicocele es una de las causas más importantes, pero existen otras causas que si nos da chance también las vamos a mencionar. Si le parece, doctor, me gustaría saber qué tipo de examen, digamos, se realiza y a qué edad un hombre podría conocer si tiene infertilidad, si sufre infertilidad. Que la inmensa mayoría no se preocupan de la fertilidad hasta cuando ya intentan y no pueden, o sea, por no decir que todos, la gran mayoría. Hay unos que antes de casarse o que tengan alguna pareja van a revisar, si uno les hace un examen físico, uno en el examen físico puede determinar si un paciente tiene algún problema o no, y eso es por el tamaño de los testículos. El tamaño de los testículos es directamente proporcional a la funcionalidad. Entonces, es un testículo muy atrófico o muy pequeñito, eso a uno le indica que ahí hay algo malo. Eso número uno, así sin hacerle ningún examen. También cuando están de pie se puede notar cierto abultamiento en el testículo, especialmente el izquierdo, ¿de acuerdo? Y esto es generalmente cuando están de pie. Entonces, si se ponen un espejo y se ven como el testículo más abultado y si se acuestan y ese testículo disminuye de volumen, probablemente estamos ante un varicocele. ¿Y qué tiene que ver eso, por ejemplo, el testículo izquierdo? Ok, generalmente eso es por una cuestión anatómica. La vena testicular izquierda desemboca directamente en la vena renal del lado izquierdo, entonces en un ángulo de 90 grados. Entonces es mucho más frecuente que se columnice a 90 grados que del lado derecho, que llega a 45. Eso es una cuestión plenamente anatómica. Entonces es más frecuente del lado izquierdo. Y sí, el 90% de los varicoceles ocurren del lado izquierdo. Ya si el paciente se nota que el tamaño de los testículos es más pequeño o que uno es mucho más pequeño que el otro, siempre hay uno más pequeño que el otro, pero siempre dentro de rangos ahí aceptables. Pero si es, por ejemplo, la mitad del testículo del otro, ahí hay algún problema. Entonces lo más recomendable es que consulten. Ellos eventualmente cuando consulten, uno les realiza en el consultorio, los que tenemos ultrasonido, ¿verdad? Para ver la morfología de los testículos, si se ven bien, si hay algún trastorno de la sangre, si existe un varicocele. Y si todo esto está bien, uno envía el espermograma. Después, los exámenes complementarios son los exámenes hormonales. Las hormonas son como el mensaje, ¿verdad? Un correo, por ejemplo, que manda el gerente general a la fábrica, que es el testículo, que ya sea, si no está produciendo testosterona, no está produciendo espermatozoides, el gerente general, que es el cerebro, empieza a mandar un montón de correos, por favor produzca, ¿de acuerdo? Entonces, esos correos, ¿verdad? Son las hormonas que uno determina en sangre. Si hay mucha cantidad de esos correos, quiere decir que la fábrica no está produciendo, ¿de acuerdo? Y si uno le hace el espermograma y no tiene espermas, hay algún daño en la fábrica. ¿Okay? Entonces, por ahí uno va orientando más o menos el diagnóstico. Es un tema muy complejo, pero yo les explico a los pacientes de esa manera y tal vez ahí uno se hace entender un poquitito más. ¿Y hay manera como de prevenir la infertilidad? Realmente no. O sea, bueno, llevando una dieta sana y demás, ejercicio y estilo de vida sana, los hombres hay estudios que son mucho más fértiles o sus espermogramas son mucho mejores que hombres que tienen estilos de vida que fuman, que toman, que son un poquitito más obesos, que no hacen ejercicio. Sin embargo, realmente el tema, si son fértiles o no, es mucho más complejo de que si se puede prevenir o no. Ya. Doctor, golpes fuertes que un hombre reciba en los testículos, por ejemplo, se me ocurre que jugando fútbol, que es muy común, o en el ciclismo, ¿podría provocar infertilidad? Ok, el ciclismo como tal no, o sea, los beneficios del ciclismo son mucho mayores que las cosas que tiene en contra, pero cuando andan muchísimas horas, recuerden que les había dicho que los ciclos ocupan una temperatura más baja. Cuando hace mucho calor, ellos se relajan y bajan. Cuando hace mucho frío, se pegan un poquitito más al cuerpo. Los ciclistas, al estar tanto tiempo sentados y con licras, los testículos están totalmente pegados al cuerpo. Entonces la temperatura va a ser un poquitito más alta. Esto no significa de ninguna manera que los ciclistas vayan a ser infértiles, pero es un factor que puede ser adverso en ese sentido. Ahora, los traumas, sí, si es un trauma severo que produce una fractura testicular, sí va a producir en ese testículo algún tipo de alteración. ¿Y eso lo puede provocar un bolazo, por ejemplo? Muy fuerte, sí, o una patada. Una patada. Ajá, más que todo, los ciclistas, si caen en horcajadas, que causen un trauma, que los ocupe ir al hospital y cirugía y demás, tiene mucho más problemas en la fertilidad posteriormente. Y ahora, ¿el uso de ropa muy tallada también puede Sí, provocar? pasa el mismo fenómeno que con las licras de los ciclistas. O sea, la gente que usa ropa muy ajustada no le permite esa relajación y esa contracción del cremaster, así es como se llama el músculo. Entonces siempre van a tener los testículos pegados al cuerpo. Entonces también hay muchos estudios, no necesariamente son pacientes infértiles, pero sí van a tener un espermograma de menos calidad que de una persona que usa, por ejemplo, ropa más holgada.
Un hombre puede haber sido fértil y de repente ser infértil. Sí, eso lo ve uno con mucha frecuencia, especialmente en pacientes con varicoceles. Por ejemplo, un paciente que a los 20 años tuvo un hijo y después a los 35 tiene otra pareja y resulta que ahora sí es infértil. Pues los varicoceles uno nace con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente va a producir la infertilidad al principio, pero si no se corrigen, puede ir deteriorando la funcionalidad del testículo y unos 5 o 10 años después de que tuvo su primer hijo, por ejemplo, puede estar teniendo un problema de infertilidad. Y la mayor de estas causas son los varicoceles. Usted ahora mencionó sobre los espermatozoides, que pueden ser normales y anormales. ¿A qué se refiere con anormales? Ok, anormales pueden haber mucho tipo de morfologías diferentes. El esperma tiene cabeza, cuerpo y cola. Ok, entonces cualquiera de estas puede tener alguna anormalidad. Generalmente las anormalidades de cabeza es cromosómica, o sea, es el ADN del esperma que está alterado. Entonces los microbiólogos esto lo ven. Y existen los trastornos de la cola que tienen colas duplicadas o que tienen los flagelos que se llaman, que es como un látigo, ¿verdad? Que ellos usan como para moverse, que los tienen anormales o lo tienen enrollado, ¿verdad? Como un sacacorchos, que nosotros llamamos. Entonces generalmente no pueden, por una cuestión de motilidad, el esperma no puede llegar al óvulo y no puede hacer la fecundación. Doctor, ¿y cuál podría ser la razón de la baja cantidad de espermatozoides en un hombre? Muchísimos factores. Primero, está el factor de la temperatura. Si es un espermograma limítrofe, o sea, se habla de limítrofe cuando tienen 20 millones por cc y por lo menos 40 millones en total. Y también la motilidad y demás, cualquier alteración que sea menor a 60% de motilidad y 60% de vitalidad y 60% de formas normales, ya es un espermograma normal. Entonces está el factor de la ropa muy ajustada, está el factor del cigarro. El tabaquismo es lo peor que hay para la fertilidad, también para la función eréctil, ¿verdad? Pero la gente que fuma, que anda ropa muy ajustada, que tiene malos estilos de vida, generalmente tienen calidad de espermas menor que al paciente que se hace ejercicio y que sí tiene estilos de vida sanos. Ahora bien, puede ser el paciente más saludable del planeta que haga ejercicio, pero si tiene un varicocele que le está causando infertilidad, hay que corregir el varicocele. ¿Y cómo se corregiría? ¿Cuáles serían esos tratamientos a seguir? Ok, el varicocele es 100% quirúrgico, ¿de acuerdo? Como te dije, es una venita que va desde el canal inguinal, llega hasta el testículo, se dilata, se ve como, nosotros lo llamamos como una bolsa de fideos, una bolsa de macarrones, ¿verdad? Que se ven dilatadas las venitas, y eso es una incisión que se hace en la ingle, también se puede hacer laparoscópica, y uno liga las venitas. Eso es para impedir que la sangre se devuelva al testículo y que cause aumento de temperatura, aumento de congestión y que le permita mejor funcionamiento al testículo. Es una cirugía ambulatoria, muy bien tolerada, realmente el periodo de incapacidad es muy corto y su éxito es bastante alto. O sea, por eso te decía que la primera causa de infertilidad reversible es el varicocele, porque más o menos por encima del 50-90% de los pacientes que se someten a un varicocele mejoran el espermograma grandemente y más o menos a los 6 meses, al año después de haberse hecho el procedimiento, ya la mayoría tienen un esperma que le permita dejar embarazada a la pareja. Sí, sí se garantiza, casi que al 100%. Garantiza no, pero sí tienen las de ganar. O sea, si la causa es un varicocele, al paciente generalmente les va bastante bien. Muy bien. 8:16, doctor. Si le parece, vamos a ir resolviendo algunas inquietudes en Facebook. Por ejemplo, dicen que hay de cierto en que el hombre que ha sido operado de agua en los testículos de pequeño es infértil. A mi hijo lo operaron de 1 año y medio en el primero y a los 3 años me imagino que son 2 operaciones. Y ella consulta si eso lo puede dejar infértil de adulto. Eso se llama un hidrocele. Un hidrocele es líquido, ¿verdad? O agua alrededor del testículo. Generalmente se hacen muy grandes, ¿verdad? Y realmente no causa ningún problema de fertilidad. Lo que uno corrige con esa cirugía es la sensación de masa, porque hay unos que se hacen hasta como una manga, ¿verdad? Ya en señores muy mayores, y el dolor, porque sí les causa mucho dolor. Si hay mucha presión en el testículo, el hidrocele como tal sí puede causar infertilidad o subfertilidad, un espermograma más bajo, pero uno corrigiéndole más bien mejora. También hay una consulta de una señora que dice que si de niño a un hombre le hacen una operación para bajarle un testículo, ¿será que de grande vaya a tener problemas para tener hijos? Ok, es una pregunta muy importante. La criptorquidia, que es nacer con los testículos arriba, porque los testículos se desarrollan a la par de los riñones, a la pancita de las mamás. Después va bajando durante la vida embrionaria hasta que se ubican en el escroto. Cuando el testículo se queda a medio camino, eso se llama criptorquidia. La criptorquidia como tal, no la cirugía,
sí puede causar alteraciones en los testículos y también es un factor de riesgo para cáncer de testículo. Entonces eso sí hay que corregirlo y ojalá entre más pequeñitos mejor. Pero una vez que se corrige, si tienen los testículos bien, si no se les ha alterado, generalmente no tienen ningún problema. Okay. Luego también dice una televidente, mi pareja y yo tenemos 10 años de tratar de tener hijos, pero nada. Dice que el esposo es un hombre muy estresado y fuma muchísimo. ¿Quiere saber si eso es...? Es un factor importantísimo. Sí se tienen que estudiar. Ya 10 años, ahí probablemente hay un factor de los dos. También existen los factores hormonales en la mujer, los factores ovulatorios, los trastornos obstructivos. Pero si el señor fuma, o sea, probablemente el espermograma no va a ser el de mejor calidad. Sí le recomendaría fuertemente que se examinen los dos, ¿de acuerdo? Porque ya después de 10 años de estar tratando de tener un hijo, el nivel de frustración es altísimo y uno lo ve en los pacientes. Doctor, ¿y por qué, aprovechando esta pregunta, por qué se determina que si en un año no pueden, hay problemas? Hay que estudiarlo. O sea, eso es porque la mayoría de las personas que después de un año de haber dejado de planificar, la inmensa mayoría han logrado por lo menos un embarazo, aunque haya terminado en aborto o cualquier otro factor, pero ya han logrado quedar embarazados o la fecundación en algún momento. Entonces, por tablas estadísticas, después de ese año es que se determina que hay que estudiarlo. No significa que sea estéril o que sea infértil, pero que hay que estudiarlo. ¿El mismo estrés puede generar también que Generalmente, no puedan quedar embarazados por esa frustración? Generalmente sí afecta desde el punto de vista sexual, ¿verdad? En cuanto a las erecciones y la calidad de las relaciones, y realmente lo hacen como un reloj, ¿verdad? Porque hoy toca y estoy ovulando, entonces eso también va a causar un problema desde el punto de vista sexual y en la vida matrimonial y demás. Entonces, como factor biológico para quedar embarazada no tanto, pero sí condiciona un montón de cosas que no son positivas para nada. También nos preguntan si un hombre infértil sufre de menos deseo sexual. Depende de la causa. Si es una causa hormonal, la testosterona, recordemos que los testículos también hacen testosterona. Si hay algún problema hormonal desde arriba que no esté llegando el mensaje para que produzca testosterona, sí va a padecer de disfunción eréctil y va a padecer de disminución de la testosterona. La testosterona es la hormona del hombre, ¿verdad? O sea, no solo funciona para la parte sexual, sino que hay receptores de testosterona en la piel, en el músculo, en el pelo, en el hueso, en los ojos, en todo lado. Entonces son hombres que generalmente tienen mucha sintomatología también, que ni siquiera se imaginaban que era por la testosterona, pero al uno examinarlos, sí, al corregir ese factor generalmente mejoran. Doctor, una última consulta, porque hablamos sobre los ciclistas, pero por aquí nos están haciendo la consulta de que esta señora tiene su esposo que pasa mucho tiempo en motocicleta, que si eso puede perjudicar también. En la mayoría de los pacientes no, pero sí podría perjudicarlo. O sea, si es un paciente que tiene infertilidad y que pasa todo el día sentado, pasa todo el día en bicicleta o con ropa muy ajustada, eso es un factor que hay que corregir, ¿de acuerdo? Y generalmente mejoran. O sea, más o menos, y tampoco es que van a mejorar, porque a veces uno les dice, use ropa holgada y ya pensaron que por ponerse 2 días boxers más flojos ya se resolvió el problema. Son meses, ¿de acuerdo? Por lo menos 3 a 6 meses para que los testículos produzcan como una nueva camada, por así decirlo, de espermas y que sea de mejor calidad. También nos preguntan si un hombre que sufrió una fractura en el pene puede ser infértil. Como infertilidad, no, depende del tipo de fractura. Las fracturas generalmente ocurren durante una erección, durante la relación sexual, y sí, o sea, se hace un hematoma inmenso en el pene y uno tiene que operarlo. Generalmente, la mayoría hay que operarlos y corregirlos. Sí le puede causar disfunción eréctil. O sea, si no es detectada a tiempo y no es operada, sí es un paciente que puede tener infertilidad, pero por la disfunción eréctil más que por el problema de los espermas. Y también preguntan que qué pasa si hay solo un testículo, si el hombre solo tiene un testículo. Ok, generalmente si hay solo un testículo, por algún cáncer o por algún trauma o por algún otro motivo, generalmente el otro testículo asume todo el rol de hormonal, testosterona, espermas y demás, entonces son pacientes que generalmente no tienen ningún problema. Ahora, si el otro testículo tiene un tumor y no se ha corregido o tuvo un trauma y no se ha corregido, eso sí puede causar infertilidad transitoria. ¿Y una persona que estuvo sometida a quimioterapia? Durante el periodo de quimioterapia sí va a tener infertilidad. Acuérdense que la quimioterapia ataca a las células de rápida reproducción, como es un cáncer. Entonces, un tumor de colon o un tumor que sea quimiosensible va a tener, la quimioterapia va a atacar a las células que se reproducen rápidamente, pero atacan las células de todo el cuerpo. Los espermas son células que se reproducen rápidamente, entonces los va a atacar. Pero después del periodo ¿qué pasa? La quimioterapia, que más o menos son 16 meses después, igual los de radioterapia, ya el testículo vuelve a funcionar de manera adecuada. Doctor, ya para ir cerrando,
Generalmente uno escucha de las parejas que tienen problemas y entonces la primera que va a hacerse los exámenes es la mujer, ¿verdad? Porque no sé si es un asunto de machismo, de socialización, o de educación o qué, pero no, vaya usted primero, ¿verdad? Y al final, si la mujer está bien y se descarta que ella sea la del problema, el hombre va, y creo que en muchos casos hasta regañadientes, ¿verdad? Va como presionado. Yo quisiera un mensaje en ese sentido, doctor, porque me parece que se podrían ahorrar tanta plata, se podría ahorrar tanto tiempo, se podría ahorrar tantos problemas en la pareja. Si los hombres, exactamente, si los hombres también fuéramos a... Sí, eso es una el problema cuestión a veces está en nosotros, ¿no? muy social, o sea, porque como ellas son las que se embarazan y las que tienen el bebé 9 meses y después las que se desvelan en las mañanas, en las madrugadas dándole de mamar, entonces queda muy cómodo para uno y es problema tuyo, o sea, si no quedas embarazada es tu problema. Pero realmente sí, hasta la mitad de los casos el hombre tiene mucho problema y hay que corregirlo. Entonces sí, lo más recomendable es que vayan los dos. O sea, si la pareja no puede concebir, primero va a la mujer a que se examine, todo bien, perfecto, no hay ningún problema. Y paralelamente el hombre también que vaya a revisarse para ver que todo esté bien. Examinar a la mujer es mucho más complicado. Sí. O sea, sí, o sea, porque a ellas les tienen que hacer todo el perfil hormonal, le tienen que, en algunos casos les tienen que hacer unos examencitos invasivos para ver si las trompas están permeables. Y eso es un examen que le mete medio de contraste, como una especie de Papa Nicolau, que es un poquitito doloroso. Y para el hombre el primer examen de primera entrada es un espermograma, que es sumamente sencillo, o sea, no ocupa mayor preparación, es económico, o sea, no es tan requete caro y da muchísima información. O sea, un espermograma da una cantidad de información inmensa. Entonces ya con eso, uno, con solo el espermograma, examen físico y un ultrasonido que les podemos hacer en la consulta, ya uno tiene el diagnóstico, manejo y prácticamente que lo puede resolver en un poco tiempo. Trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, no, y dejarnos de ideas extrañas, ¿no? De machismo, de que no, yo no puedo, o sea, no soy yo el del problema. Exacto. La del problema es usted, ve a ver cómo lo resuelve. Que en muchos casos, lamentablemente, aunque hemos mejorado y la sociedad ha avanzado muchísimo en eso, uno sigue escuchando cada historia. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gracias, gusto. doctor. Gracias, doctor. Vea, el doctor Mario González es urólogo, usted lo puede contactar al 2539-9400 o también ingresar al Facebook Urólogo Costa Rica, no, urologiacostarrica.com. Urólogo Costa Rica. Urólogo Costa Rica, y la página web sí es urologiacostarrica.com. Exacto. Ahí Muchísimas están. gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos.